Hola, buen día, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar. Hoy tenemos un vivo diurno, así que me vine al patio para estar en el jardín con el Buda atrás. Hoy tenemos un encuentro junto a Carles Compañ, que es su Instagram es Company Carles. Él está en España y vamos a hablar de gestación y nacimiento. Nosotros hicimos hace bastante un encuentro hablando de presencia biodinámica. Está en Reels y está en YouTube para que lo veas si todavía no lo viste porque no tiene desperdicio. Carles es una mina de oro de información, de la que hace bien, de la que nutre. Lo voy a agregar para comenzar ya nuestro encuentro. A ver, Carles, si me aceptas vos. Ay, hola, Carles. Hola, hola, Bienvenido. hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien. ¿Y vos? ¿Me escuchas bien? ¿Se escuchó Ahí está. entrecortado? Ahora sí. Ahí está, ahora Bueno, sí, ahí está. No se bien, me habían conectado los auriculares, así que los ok, volví a conectar. Te ahora está decía que bien. disfrutando el hermoso día de sol, así que me vine al jardín para hacer este encuentro desde mi patio. Qué Carle, vos lindo. estás en España ahora, ¿verdad? Sí, sí, yo estoy en España, nada, a punto de volar en una semana, ando por ahí, por esos lugares. Sí, Qué lindo. Sí, que te sí. vas a venir para Córdoba. ¿Vas a estar por toda la Argentina o solo en Córdoba? No, no, voy a estar en Buenos Aires, voy a hacer un taller en Buenos Aires, después otro en Mercedes, ahí cerca de Luján, y bueno, y primero en Córdoba, sí. Bueno, ahí andaré como hasta finales de mes, sí, de enero. Qué lindo. Qué lindo, bueno, espero verte, si puedo, te voy a ir a ver. Carles, contanos un poquito de vos, para la gente que no te conoce, si querés hacer una pequeña presentación. Bueno, me llaman Carles Compañ. Bueno, llevo como mi trabajo de terapeuta de raíz sería, bueno, aparte de haber hecho muchas incursiones hace muchos años en el shiatsu, la medicina china, la homeopatía, pero bueno, podría decir que fui osteópata durante un largo periodo de tiempo y después, debido, no sé, a mis investigaciones, a mi hacer, a mi ansiedad de investigar cosas, pues le puse un nombre al trabajo de presencia biodinámica, que tiene una raíz, viene de una raíz osteopática, pero no le puedo llamar osteopatía. Y entonces es un trabajo de estar presente al movimiento de la vida. Muchas veces mi trabajo, la gente se dice que se parece a muchos otros trabajos, pero yo les digo que en realidad mi trabajo es menos que otros trabajos. Es ver la vida desde un paradigma nuevo al mismo tiempo que es completamente antiguo. O sea, es poder ver cómo la biodinámica, que para mí es el movimiento de la vida, cómo sabe y se organiza inteligentemente sin que la mente tenga que hacer nada, aparte de poder escuchar y sostenerlo. Y bueno, me dedico a dar terapias a gente, a grupos y a hacer talleres ya hace un montón de años. Estoy muy contento de volver dentro de nada ahí, a Argentina, después de un par de años, casi 3 años que no piso la tierra esta, y estoy muy contento de ir. Sí. Sí, qué hermoso. Bueno, yo voy a mencionar, lo conocí a Carles en un taller de presencia biodinámica que para mí fue un antes y un después en mi vida, en mi modo de estar, en mi modo de acompañar procesos también, como terapeuta, como profesora. eh, Fue realmente un retiro revelador y nutritivo. Hablamos bastante en nuestro encuentro anterior, así que quien todavía no lo haya visto lo pueden ir a ver, está guardado en Reels y en YouTube. Hoy vamos a hablar de gestación y nacimiento como tema principal. Eh,
Me gustaría saber, Carles, qué importancia tiene la gestación en nuestro guión de vida o en nuestra personalidad, en nuestra identidad, en nuestro modo de interactuar en la vida adulta. Bueno, sí es importante darnos cuenta de que en un principio a veces creemos que nacemos tal día el que pasamos por el canal del parto o de cesárea y es más o menos lo que la fecha que tenemos en nuestros papeles, nacimos tal día, pero en realidad más o menos llevamos unos un poco más, un poco menos 9 meses de vida antes de que aparezca ese acontecimiento de venir aquí, ¿no? Eh, entonces, la forma en que mamá y a su vez papá o la persona paternante acompaña a mamá puede influenciar tremendamente, ya no en el hecho de cómo nacer, cómo pare la mamá, sino en el hecho de muchas veces, si algo puede quedarse atorado, puede estar marcándonos el resto de nuestra vida. Entonces es muy lindo poder explorar las memorias que pudieron quedar ahí para poder resetearlas y para poder liberar si algo se quedó indigesto. Cuando decís indigesto, puede ser que la mamá no pudo digerir un bocado o alguna situación dentro de esta gestación y le influye al bebé. Exactamente. Mamá vive la vida de una forma, algo le puede quedar, le puede chocar, le puede no haberlo digerido, quedar atorado y bebé lo puede vivir. Hay que tener muy en cuenta que no es literal, o sea, mamá lo puede vivir, pues un no poder agarrar el bocado, por ejemplo, pero eso no quiere decir que bebé lo viva de la misma forma. Bebé lo puede vivir de Claro, una forma, mamá lo puede vivir de otra. Lo que ocurre es que cuando mamá no se hace consciente, no se hace cargo de su problema, la mayoría de veces se lo hace de distinta forma, la mayoría de veces también, pero bebé empieza a tener un problema. Sí. ujú. Y hay vos que tenés muchos años acompañando también gestaciones y procesos en sí de autogestarnos de adultos también, Ujú. ¿no? Hay generalidades en el hecho de, bueno, en casos de cesárea, el niño o el adulto tiende a que le cuesten las cosas más o a sentirse invadido en su territorio. Bueno, que cada uno, como sabes también tú, cada uno vive la situación desde su historia de vida y curiosamente su historia de vida empieza en el momento de la implantación en el útero, ¿no? Eh, Visto así, en las cesáreas sí que hay o pueden haber dos patrones bastante marcados. Uno es la cesárea programada, este sería, tiene un patrón, y también la cesárea, o sea, o el parto, que se inició el parto, mamá, bebé iniciaron el parto y termina en cesárea. Entonces, cada uno de los dos suelen dejar una impronta. El primero es que la persona que tiene programado la cesárea, después, si no ha digerido, porque hay que tener en cuenta de que algo ocurriera, no estamos condenados. Puede que se haya digerido y eso no tiene por qué, pero la persona nacida por una cesárea programada, la mayoría de veces son gente que les cuesta, digamos, empezar un proyecto, empezar cualquier cosa de trabajo, de pareja, porque necesitan una especie de empuje, ¿no? De que hay que empujarlos. La gente, este sería el patrón para la gente de la cesárea programada. Después, la cesárea que inició el parto en casa, pero terminó en una cesárea, lo que suele ocurrir es gente que inicia, y esta a veces está bastante marcado, o sea, que inicia un proyecto, que inicia un trabajo y a mitad de proyecto, o sea, antes de terminarlo, lo abandona. Y la mayoría de veces no saben ni por qué lo abandonan. Y estas son improntas que suelen ser, y cuando comparto
con los talleres suelen ser bastante marcadas. Wow, qué interesante. Y viste que vos dijiste que la vida inicia en el momento de la gestación, pero cuando hay personas que hablan de proyecto sentido, como que también va a influir 9 meses antes de nuestra concepción, los 9 meses de gestación y los primeros años de vida. Eh, ¿Qué opinas vos al respecto de este tiempo, de esta amplitud de, de influencia en nuestra identidad? Bueno, mira, yo entiendo que los 9 meses o un tiempo anterior a que nosotros encarnemos en el vientre de nuestra madre puede estar influenciándonos, pero yo me atrevería a decir que no directamente, pero evidentemente sí nos está influenciando porque en la forma en que mamá estuviera más o menos preparada junto a su pareja para poder crear el nido, crear el espacio, la situación para que nosotros aparezcamos, evidentemente va a influenciar mucho en nosotros. Fíjate que para mí una de las cosas importantísimas que pueden marcar el resto de nuestra vida es el momento en que mamá se enteró que nosotros estábamos ahí, ¿vale? La forma en que mamá vive esa situación puede marcar el resto de nuestras vidas. Y, por supuesto, después de una vez encarnado, la época de gestación y después el nacer, pues bueno, sobre todo, los 2 primeros años de vida marcan el resto de nuestras vidas. Sí. Ujú. Eh, Por supuesto, quiero hacer hincapié en una cosa. Eso no quiere decir que pase lo que pase, estemos condenados. O sea que mientras estemos en vida, todo se puede terminar de concluir y todo el programa que empezó un día puede terminar y sin ningún problema. Perdona, te corté. ujú. No, sí, no hay problema. Y la concepción en sí, por ejemplo, si fue la luna de miel, si fue una noche apasionada, si fue una violación, todo eso se puede leer de algún modo en la memoria del cuerpo, en la conducta de la persona. Yo me atrevo a decir que no. Es decir, yo me atrevo a decir que la vida se prende en cualquier lugar, de cualquier manera. O sea, aunque a veces, tú lo has dicho, ¿no? Puede ser tan tremendo como una violación. Pero digamos que para la vida la moral no existe, la moral es después. Sí es verdad que la forma en que la mamá, y lo dije antes, ¿no? La forma en que mamá se entera que está embarazada, que bebé está ahí, ese primer momento y esa primera reacción es importantísima. Ahí empieza. Podríamos decir, la vida se prende en cualquier momento. La grandísima mayoría de veces, no siempre, pero la mayoría de veces, la mamá, la mujer, no se entera que estamos ahí. A veces estamos un tiempo ahí, que incluso puede ser más de un mes o mes y pico, y a veces nadie sabe que estamos ahí. Nosotros estamos creciendo. Es justo cuando mamá se entera la forma en que vive ese shock, porque en realidad si no se nos espera, podríamos decir que aparecer ahí somos un shock. La forma en que lo vive, la forma en que eso es tratado, eh, ahí es importantísimo, si nos marca. Sí. Ujú. Bueno, de cada cosa que vas diciendo, se me abren más preguntas, yo la voy anotando y vemos si podemos contestar todas. Em, ¿Qué parámetros pueden afectarnos del nacimiento en sí, como humanos, como adultos después o en relación? Por ejemplo, teniendo en cuenta las matrices perinatales de Droff, digamos, hay como etapas del embarazo marcadas por influencias. ¿Tiene que ver cómo vive la mamá, el nacimiento y cómo vive el bebé? ¿Son cosas distintas? Bueno, a ver, en la gestación, según como la mamá esté viviendo la gestación, según como mamá esté viviendo, en el momento
de la gestación que mamá pueda recibir un shock, según la capa embrionar que esté activa o se esté desarrollando en ese momento, va a ser, digamos, la que va a recibir el shock más directamente. Esto de una entrada. Después, la forma en que mamá lo va gestionando va a hacer que el programa que empieza termine y no ocurra nada o se quede suspendido y entonces al cabo del tiempo aparece aquello que le llamamos síntomas. Ujú. Ujú. Claro, quedó instalado. Exacto. Em, esta información nos sirve a quienes vamos a gestar o estamos en planes, digamos, pero también nos sirve a quienes fuimos gestados. El tema es que, ¿qué pasa si no tenemos la información? Digamos, no sabemos cómo nacimos o mamá falleció y no tenemos datos de cómo vivió el parto y el embarazo. Viste que por ahí las madres antes no lo hablaban y cuando les preguntamos dicen, bien, bien, yo estaba re feliz, todo bien, Sí, ¿no? En sí, el cuerpo está esta información. exactamente. Está en las células, está en el cuerpo esta información. De ahí el trabajo de sanando las historias de vida, que antes le llamaba biodinámica perinatal, es un trabajo de entrar en contacto con las memorias que pudieron quedar. Es más, es sumamente importante entender que la forma en que lo vivió la mamá, la mayoría de veces no es como lo vivimos los bebés o como lo vivimos nosotros, ¿sabes? Y a veces es curioso porque, claro, como tú decías, cuando a veces estamos dentro de este mundo y podemos, si mamá existe, poder preguntarle, yo siempre digo, hay como tres respuestas súper marcadas. Una es que le preguntas y te dicen, bueno, no sé, ahora me preguntas, no sé, el tuyo, el de tu hermano, el de tu hermana, no me acuerdo. Otra respuesta es, como decías, todo muy bien, todo maravilloso, todo fue maravilloso. Y otra es, casi me muero, los fatal, tal. Así es como lo vio ella, o así es su recuerdo. Pero la mayoría de veces, por los trabajos que hacemos de la puesta en escena y llevando a la sensación sentida en el cuerpo, de la implantación y del paso por el canal del parto, la mayoría de veces no coincide. Y lo bonito del trabajo es darnos cuenta de que hay patrones de nuestra vida ahora que vienen desde allí. Son patrones que tomamos, o sea, somos papeles que tomamos en la vida que en un momento dado nos salvaron la vida para poder encajar en ese lugar, en ese espacio, pero que sin darnos cuenta están ahí, están enroscados y el darnos cuenta libera un montón para poder soltar esas cosas que decimos, ¿por qué tengo tanta mala pata que quiero cambiar una situación, me cuesta un esfuerzo, a veces me cuesta un montón de plata, cambio la situación y al poco aparece algo que es prácticamente igual y otra vez estoy en el mismo lugar? Porque es darnos cuenta aquí dentro, no fuera, para que cambie. Ujú. Y ahí preguntan entonces, ¿se puede cambiar si yo tengo un patrón que se repite y me doy cuenta que puede venir de estos orígenes de la gestación y el nacimiento? ¿Puede hacer un trabajo para sanarlo, para cambiarlo? Por supuesto, sí, sí, sí. Sí, pero el trabajo, podríamos decir, se vuelve un poco complicado entender lo que es trabajo para mí. Es darme cuenta y no castigarme que ese patrón en realidad en un momento dado me salvó la vida y yo no lo tomé conscientemente. Conscientemente, ahora a una edad adulta puedo darme cuenta que repito un patrón, pero, y esto a veces es lo que lo complica, es que si yo no lo tomé conscientemente, yo tampoco conscientemente puedo deshacerme de él. Pero cuando lo puedo permitir y empezar a dejar de castigarme en él, entonces es el patrón el que me abandona a mí. Siempre, siempre me acuerdo en cuando fui al retiro de presencia biodinámica, que yo estaba muy movilizada por el asalto que había tenido y, y vos remarcaste el tema de resistirnos a lo que sucede en lugar de permitir que suceda, Exactamente. ¿no? Y el tema es eso, cuando pongo resistencia, me resisto a lo que es.
en vez de aceptar todo tal como es. Sí, Y sí, ahí fue esa, un... claro, esa resistencia es la que sin darnos cuenta, la que energetiza el patrón. O sea, el patrón toma fuerza cuando nos resistimos a él. Sí, es- Hay comentarios y preguntas de la gente. Bueno, Marisa dice que ella se dio cuenta cuando quedó, el momento que quedó embarazada, que a veces suele suceder, sí. y dice que además su madre dice que casi la tiene en la calle, que casi da a luz en la calle. Ujú. Sil dice, yo en mi segundo parto casi me muero porque tuve desprendimiento de placenta y la bebé nació 8 mesina y eso también estuvo mal 2 meses en incubadora. ¿Qué pasa con la madre cuando suceden estas cuestiones traumáticas de estar al borde de la muerte, de experiencias cercanas a la muerte o de muertes prenatales o que el bebé nace y había dejado de latir su corazón unos días antes? ¿Qué pasa en estas situaciones con la mamá y con las memorias que quedan en el útero? Bueno, hay veces cosas que son como muy traumáticas, muy fuertes. La mayoría de veces esas cosas que son vividas de esta manera tienen que ver con el momento de antes, cuando decía, de antes de la gestación y durante la gestación. Una vez ocurrido lo que haya ocurrido, por duro que sea, podemos trabajar con ello, podemos limpiar, digerir, no me gusta la palabra limpiar, digerir las memorias. Algo ocurre, ese algo que ocurre hace que todo el sistema se ponga en guardia activa y hace que una energía se quede ahí atrapada. Y esa energía tiene que ser liberada escuchando los tejidos, escuchando la historia de mamá. Y esto que aparentemente parece muy fácil, el hecho de escuchar la historia de mamá o cómo ha vivido esa pérdida o cómo ha vivido ese parto distónico, dificultoso, no es tan fácil dar un espacio de escucha, porque este es un tema, ¿no? La escucha hace tanto tiempo que se perdió que escuchar, recibir lo que el otro te muestra, simplemente estando disponible ahí para que la energía se libere, se vuelve complicado. Entonces, esas mamás que han tenido esas experiencias tan duras, habrían que buscar a un terapeuta que pueda escucharlos plenamente. Ujú. ¿Puede la esterilidad en una mujer ser respuesta a una situación traumática de su propio nacimiento o que la madre haya vivido Sí, por supuesto. Sí, y se puede tratar sí, también? claro. Sí, sí. Perfecto. Bueno, Carles, no sé qué más te gustaría agregar de todo esto, porque a mí me parece que es muy rico el tema. Por ejemplo, a veces yo que trabajo con focusing también, que tiene mucho de presencia biodinámica, a veces hay sensaciones sentidas, por ejemplo, de metal, de que aprietan la cabeza, y si la persona nació con forceps, el cuerpo va a traer esas memorias, ¿no? Entonces, vos ves como patrones que pueden aparecer en el cuerpo o en sensaciones o en emociones en base a las situaciones vividas en gestación y nacimiento, eh, y los resultados después de un encuentro, un taller o una sesión con vos. Sí, claro, o sea, todo aquello que ocurrió, si nos impactó, si en realidad se quedó atorado, se queda atorado a todos los niveles. O sea, a nivel de la capa embrionaria que se movió o en el momento que estaba creciendo, y luego a nivel de los tejidos y a nivel de la mente cuando está. Entonces, cuando empezamos a trabajar, cuando empezamos a permitir sentir esa sensación sentida en el cuerpo, sin ponerle etiqueta, sino quedarnos en en el lenguaje reptiliano que digo, o sea, en la pura, purísima En el nervio sensación. vago. Exactamente. Ujú. Y si nos permitimos estar ahí sin que el intelecto interrumpa, eso va a empezar a que haya una digestión y, y a veces los pacientes dicen, bueno,
la situación ha cambiado y en realidad yo no hice nada, porque cuando algo se queda atorado, tenemos la gran suerte de que cuando algo se te queda atorado, lo que nos va ocurriendo enfrente de nosotros, nuestras relaciones con la pareja, con el trabajo, con los hijos si los hay, con la familia, con el mesero, con cualquier persona, nos está tocando nuestra propia indigestión en el cuerpo. Cuando empezamos a darnos cuenta de que lo que estamos sintiendo en el cuerpo es nuestro, que no tiene nada que ver con la situación, más allá que la situación me refleja algo que está en mí, o sea, cambio el foco, en vez de intentar cambiar algo fuera, voy a poder trabajar en algo que me muestra aquí. Y ahí empieza a digerirse un montón de cosas y en realidad la vida empieza a cambiar. Y los patrones, como me gusta llamar, se nos van cayendo, ellos nos van abandonando a nosotros. Como capas, capa a capa. Exacto. Voy a destacar la importancia de la escucha que vos dijiste como una escucha real de sensaciones sentidas en el cuerpo y no el ponerle palabras, porque por ahí puedo hablar de lo que me pasó y va a ser sanador, pero las sensaciones son preverbales, entonces es muy importante poder llevar la atención ahí, al cuerpo, a la sensación y escuchar eso que el cuerpo nos trae, sin estar tratando de conectar, de analizar, de juzgar desde la mente que en automático quiere hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, para eso, si nos cuesta hacerlo en soledad, necesitamos alguien que nos acompañe y que nos escuche en presencia para poder nosotros poner presencia a esto que el cuerpo nos muestra, ¿no? Eh, Carles, contanos de tu gira, digamos, vas a estar en Córdoba, vas a estar en Buenos Aires, vas a estar en Pues Mercedes, sí, que vas a estar compartiendo el taller de Sanando las Historias de Vida y el taller de Introducción a la Bendición de la Inseguridad. sí, Me encantó ese título, la bendición de la sí, inseguridades, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, sí, voy a estar, bueno, primero el 7 y el 8 de enero en Sal Si Puedes, ahí en Córdoba, en en Son de Paz, sí. una introducción al taller de la bendición de la inseguridad, eh, para así rápidamente decir, la única posibilidad de expandirnos es hacer una práctica compartida con la inseguridad. No hay posibilidad de expansión si no puedo estar inseguro, porque sintiéndonos seguros, no nos movemos, estamos en lo conocido. Y la expansión solo se puede dar en lo desconocido. Y lógicamente lo desconocido da miedo. Entonces ahí vamos a introducir este trabajo. Y después, el 21 y 22 de enero, haremos Sanando las Historias de Vida, que es un poco el tema más central de esta charla, en Buenos Aires, capital. Y después, del 27 al 31, haremos ya un retiro, un grupo de gente que nos quedaremos a convivir 4 días y pico, en Mercedes, cerca de Luján, donde haremos el trabajo de la bendición de la inseguridad, que trabajaremos pues todo lo que es la presencia biodinámica, todos los patrones y poder profundizar en poder expandirnos. Sí. Mira, justo encima elegiste un título que en Argentina le pega ahí en Sí. el centro del pecho, porque acá, o sea, cualquier medio de comunicación que abras es la inseguridad, todo el tiempo es miedo, 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 típico de los medios. Entonces la gente tiene como instalado el chip de la inseguridad, como que afuera está lo que me puede dañar, que el otro me va a contagiar, que el otro me va a agredir, ¿no? Y en realidad la seguridad o inseguridad viene de adentro, ¿no? De cómo yo me sienta y qué hago yo con lo que me presenta la vida, Sí, ¿no? sí, Este, exactamente. Así que nos va a venir justo para trabajar esto de poder estar con esa inseguridad como una bendición, así como lo dice tu título. Entonces, yo voy a repetir, el 7, sábado 7 y domingo 8 de enero va a darse la introducción a la bendición de la inseguridad en Son de Paz, en Ecotemplo, que está en Salsipuedes,
cualquier cosita, lo pueden contactar a Carles por Instagram y si no, ahora yo también comparto el flyer donde está el teléfono de quien lo organiza y lo trae a Carles. Después, el 21 y 22, que es sábado y domingo también, de enero en Buenos Aires, va a estar dando en Capital, sanando las historias de vida. Y después el retiro del 27 al 31 en Mercedes, nuevamente la introducción a la bendición de la inseguridad, ¿verdad? Así Pero ese es, ya es retiro, más profundo. exacto, sí, así es. Todo Todos los trabajos se basan en presencia biodinámica y vas a trabajar también con esto o sea, cuando hablas de historias de vida, estás trabajando con la gestación, con el parto, con el nacimiento, con el tema que elegimos para hoy. Sí, o sea, en el taller del 21 y 22 de Sanando las Historias va a ser como muy, muy concreto la gestación, la implantación y el paso por el canal del parto, y así como relacionarnos y cómo acompañar a las mamás y los papás muy específicamente. Pero en el taller de la bendición de la inseguridad, ya no vamos a hacer ese trabajo específico, pero vamos a hablar muchísimo de lo que es la impronta y cómo poder estar con ello, cómo poder dar espacio para escucharlo. Es un taller muy práctico, bueno, todos son muy prácticos, hacemos muchas prácticas, mucho llevar al cuerpo, a la sensación Mucha sentir, vivencia. mucha Sí. vivencia y mucho compartir en seguridad. Mi trabajo sería como mantener el círculo seguro para que las cosas que aparezcan o puedan aflorar puedan ser digeridas. Mi propuesta de trabajo es que no vamos indagando ni buscando para sacar nada, sino vamos a estar disponibles y abiertos para que lo que el sistema pueda mostrar emerja, y eso que emerge es porque puede ser escuchado y digerido. Ujú. Wow. Estar disponible Estar para lo que disponible. necesite ser mostrado, emerja. Wow, qué sabias tus palabras, Carles. Ahí pregunta Ana, mi querida amiga Ana, pregunta si cuando estés acá en Córdoba y en Buenos Aires vas a estar dando también sesiones individuales. Sí, en Buenos Aires voy a dar sesiones individuales. En Córdoba no sé si todavía puedo, pero en Capital, antes del 21, no, después del el 22 o 23, ya tengo una fecha, pero no lo sé. En Capital sí voy a dar sesiones seguro. Bueno, en Córdoba de última charlamos y te venís a mi consultorio y yo te lo presto acá que Joder, atiendas dame, charlamos. Sí. y de paso sí, así venís a visitarme. Bueno, Carles, me encantó, no sé si la gente quiere preguntar algo más, incluso también quien no pueda o no esté en Córdoba, en Buenos Aires, esté en cualquier otra parte del mundo, Carles también atiende sesiones online, ¿verdad? Sí, también, sí. Sí, sí, no hay ningún problema. De Y hecho, podemos estar en eh, contacto. claro, de hecho lo describimos en el encuentro anterior en el que hablamos de presencia biodinámica, que también lo voy a compartir ahora en historias para que lo puedan ver. Carles cuenta cómo es una sesión online con él y cómo es una sesión presencial. Así que si no están en esta fecha, justo cuando él viene, pueden hacerlo en cualquier momento del año, gracias a la virtualidad que hoy tenemos, que nos Ujú. acerca y que rompe las fronteras. Carles, no sé si vos querés agregar algo con respecto a lo que hemos hablado. No, no, está bien, me encanta charlar, me parece que ha sido muy interesante, me siento muy a gusto de compartir contigo, y nada, animarle a la gente que cualquier duda, cualquier cosa que tenga, que sea una pregunta, cualquier cosa, que se ponga en contacto conmigo, no hay ningún problema. ¿Vale? Ujú. Ahí pregunta la gente qué pasa cuando son prematuros o cuando hay nacidos con preeclampsia, cuando hay preeclampsia. Nada, o sea, a ver, no hay un diagnóstico anterior, o sea, habría que ver cómo está bebé, cómo está en esa situación, cómo está ahora, y según cómo está ahora, pues poder dar un espacio, una sesión para poder escucharlo y ver qué emerge de ahí. Pero a veces hay que tener en cuenta de que por duro que haya sido el hecho, no quiere decir que se quede marcado. Hay que darle el espacio o, como decía, estar disponible a que el cuerpo me muestre algo. Entonces habría que dar unas sesiones. Me
me conmovió cuando dijiste hay que ver cómo está bebé y escucharlo. Sí, Porque muchas veces creemos que, nada, que llora y hay que darle la teta o ponerle el chupete y la escucha pasa por otro lado, sí, ¿no? Por la escucha del lenguaje corporal, de las sensaciones, con una presencia que abrace, ah, una presencia que esté ahí. ¿Mm? exactamente, Sin intenciones también, esa claro, presencia sin intenciones. sí, así es. Sí, sí, completamente. Y claro, de ahí también el trabajo de sanando las historias para mí es tan importante para los papás, las mamás o gente que se relaciona o nos relacionamos con bebés, es porque si nosotros no pudimos ser escuchados y si algo quedó atorado en nosotros, cuando bebé empieza a contarnos su historia con el llanto, con el gesto, puede estar tocando mi propia historia y sin darme cuenta hago algo para no poder escucharlo, porque en realidad me está tocando mi historia. Entonces, Wow. para mí el trabajo en la gestación y el parto y los primeros años de vida, para mí es donde el mundo puede cambiar. Porque si no, vamos siendo una cadena, ¿no? O sea, yo no pude ser escuchado y para mí me es muy difícil escuchar. Y entonces acallo y vamos callándonos unos a otros, por supuesto, la mayoría de veces sin darnos cuenta. Lo hacemos por lo mejor que sabemos, sin darnos cuenta de que le estamos quitando la oportunidad para que su sistema nervioso se descargue. Te voy a hacer una última pregunta que deriva de lo que estás diciendo. ¿Qué pasa cuando mamá tiene un miedo excesivo eh, o quiere que el bebé sea de determinada manera? Hay expectativas de los padres que sean de un club de fútbol, de un partido político o, ¿no? O de algún modo, o que tengan miedo que se enferme, que no coman azúcar, o sea, cuando ya es excesivo el miedo, ¿influye en bebé? Bueno, influye muchísimo. Cuando mamá tiene miedo, bebé intenta, eh, diríamos, intenta ayudar a mamá. Entonces, si mamá tiene mucho miedo, bebé ratifica ese miedo de mamá. Si mamá tiene miedo que bebé se enferme, bebé se enferma para decir, ¿ves mamá? Sí es lógico que tengas miedo. Pero cuando enseñamos a las mamás cómo poder estar con ese propio miedo y hacerse cargo de él y liberar al niño del miedo, porque el miedo que tiene mamá es su Es miedo. de mamá, Exactamente, es de mamá. es de mamá. Por eso también el trabajo es ayudar a las mamás que tienen un bebé, los primeros años de vida, el bebé es un maestro maravilloso para poder sanar la vida toda la vida de mamá, se puede sanar en esos 2 años primeros del bebé, si mamá es un poco guiada en el sentido de abierta un poco más la mente para ver qué es lo que bebé está manifestando, cómo sientes tú cuando bebé le está ocurriendo esto. Y entonces, casualmente coincide con la propia vida de mamá, la forma en que vivió mamá. Es como a veces el parto de cada una de las mamás es la forma de parir de cada una de las mamás, la grandísima mayoría de veces es la forma en que vive la vida, mamá. Mm. A mí me quedó grabado del retiro cuando dijiste que en vez de decirle al niño, no subas al tobogán porque te vas a caer, o al árbol, decirle, mamá tiene miedo que algo te pase. ¿Podés hacerlo con cuidado? Por- Y de paso le devuelvo el poder al niño, ¿no? Exactamente, porque fíjate que esa es la realidad. O sea, y yo recuerdo que compartía cuando mi pequeño era muy pequeño, desde muy temprana edad, se subía a los árboles y yo tenía un miedo tremendo. Y al poco, ya después hablaba y cuando yo le decía, oye, mira, y él me decía, sí, papá, yo iré con cuidado. Pero el miedo era mío, él no tenía ningún miedo. Claro, este es un juego de lo que estábamos diciendo antes. Si yo tengo miedo y no quiero que suba, no quiero que suba la escalera, no quiero que suba, él va a saber que está haciendo algo mal y muy probablemente lo va a hacer a escondidas y a lo mejor se hace daño. Entonces ratifica, ¿ves? Yo ya lo sabía, ¿no? Que nos han dicho a todo el mundo. Ya sabía que te iba a pasar.
¿no? Mm, Estábamos ayudando a nuestros papás y a nuestras mamás. mm, sí, desde las constelaciones también vemos que los niños somos capaces hasta de dar la vida por nuestros padres. Por amor, ponemos el cuerpo, hacemos, nos enfermamos, ¿no? Bueno, Carles, la verdad que ha sido un encuentro expansivo y nutritivo como siempre con vos, así que estoy muy agradecida porque me permitas convidarnos un poco de tu vida y de tu sabiduría a nuestra comunidad. Así que gracias de corazón, gracias, Carles. Gracias, gracias a ti y gracias a todo el mundo que ha estado por ahí y sigamos en contacto. Bueno, un fuertísimo abrazo. Sí. Besos, Gracias, abrazos, gracias. gracias a todos los que estuvieron ahí. Esto queda grabado en Reels, en Instagram y en YouTube para que puedan verlo las veces que necesiten, porque esta información es muy poderosa para poder empezar a escucharnos un poco más en nuestro cuerpo y en nuestras sensaciones. Gracias, gracias, gracias. Adiós. Gracias, adiós. Gracias.